Bueno, en esta segunda parte lo que vamos a analizar son los objetivos terapéuticos, las estrategias de tratamiento, el análisis de los distintos grupos farmacológicos y cuál sería el plan razonable de tratamiento escalonado para un paciente que presenta asma bronquial. Los objetivos del tratamiento básicamente son, primero, rescate de la obstrucción aguda, es decir, lo primero que tenemos que plantear es cómo sacamos al paciente de la obstrucción aguda. Punto 1. Segundo, ¿cómo hacemos para prevenir a largo plazo? Esto es, ¿cómo hago para que no tenga una obstrucción? Primer punto, como dijimos, sacarlo de la obstrucción cuando la tiene. Segundo punto, ¿cómo hacer para que no aparezcan nuevas obstrucciones? Para que no aparezcan nuevas obstrucciones, los objetivos son identificar y evitar los desencadenantes. Si uno sabe que el desencadenante es algún animal doméstico, bueno, hay elementos claros en ese sentido. O si el paciente tomó un AINE y tuvo una crisis asmática, ahí son cosas muy claras, no siempre es tan fácil. Prevención de crisis severas, prevención de sintomatología, tanto diurna como nocturna, y prevenir el asma inducido por ejercicio. Estas son dos cosas claves: rescatarlo de la obstrucción, prevenir la obstrucción a largo plazo y, como ven, evitar que la función pulmonar se vaya deteriorando a largo plazo por la persistencia del fenómeno inflamatorio en la vía aérea y, finalmente, evitar que el paciente se muera. Estos serían los puntos claves que tenemos que plantearnos como un objetivo en el paciente asmático. Para esto tenemos varias líneas de trabajo. La primera, y probablemente la más importante, es la educación del paciente, que entienda qué significa el asma y que reconozca desencadenantes, que sepa cómo usar los medicamentos, que sepa cuándo pedir asistencia, etc. Que sepa el segundo punto de entramos, el monitoreo. Y el monitoreo, insisto, el monitoreo tiene que ser objetivo. En los pacientes con asma moderado, el monitoreo debe ser objetivo. Tercero, técnicas de evitación para los factores que sabemos que desencadenan asma bronquial. Un plan de medicación acorde a la severidad del asma. Y como vamos a ver en el asma, a diferencia de todo lo que vamos a ver durante el año, el asma bronquial se trata prioritariamente con medicamentos por vía inhalatoria. Por lo tanto, debemos saber que se utilice correctamente la medicación inhalada. Es horroroso cuando uno analiza cómo se usa la medicación inhalada, los errores gravísimos que se cometen, con gente que uno no piensa que puede cometer esos errores. Esto, así como tal vez los puntos claves que me parecen para la discusión de hoy, uno era que ustedes empiecen a comprender la necesidad de mediciones objetivas, por ejemplo, con un flujo pico. Otro es usar correctamente los inhaladores. Acá podemos discutir mucho tiempo cuál es mejor, cómo es mejor, qué medicamentos, qué corticoides. No. La clave fundamental es que el paciente utilice correctamente la medicación inhalada y van a ver que cuando ustedes testean cómo la usa, en el 90% comete algún error y a veces grave, que puede invalidar la utilidad del tratamiento. De manera que en esto les insisto para que dice, bueno, ¿qué hace usted en medicación? Bueno, ¿y cómo lo hace? Que se lo haga delante de ustedes. Y van a haber cuestiones que ni se van a imaginar los horrores que se cometen en el uso de la medicación inhalada. Bien, educación. Al paciente hay que enseñar sobre qué significa el asma, hay que enseñarle que es una enfermedad inflamatoria, hay que enseñarle cuáles son los objetivos del tratamiento, hay que enseñarle a diferenciar cuando el paciente quiere salir de la obstrucción aguda de lo que significa el tratamiento de prevención. El paciente tiene que conocer los desencadenantes para ver si los puede evitar, o por lo menos para saber si están presentes para intensificar el tratamiento. El paciente tiene que tener señales de alarma, cuáles son la sintomatología o las características que hacen que tenga que ir a buscar asistencia rápidamente porque puede agravarse. Y el paciente tiene que conocer la diferencia entre los medicamentos llamados controladores de los aliviadores, y el paciente tiene que conocer absolutamente el adecuado uso de los inhaladores. Las técnicas de evitación son muy fáciles de decir, muchas veces difíciles de concretar. Uno es evitar los antígenos, si se pueden evitar. Control del polvo ambiental es un punto donde, por ejemplo, datos como remoción de alfombra, los chicos
que viven, digamos, si el chico es asmático, un adulto es asmático, no puede vivir en una casa con alfombra, para decirlo de forma muy sencilla. Los chicos no pueden tener juguetes de tela que tengan alergenos, tienen que adaptar ese tipo de cuestiones. Lavado de ropa de cama a una determinada temperatura, los deshumidificadores, los acaricidas que tienen distinta efectividad. Pero bueno, la idea es controlar el polvo ambiental, controlar a otros alergenos, y aquí lo de las mascotas suele ser un tema emotivamente muy grave, pero bueno, la mascota no sirve que la mascota esté afuera. Si la mascota está en el ámbito doméstico, sigue teniendo un estímulo. La mascota no puede estar. Y eso, emotivamente, como se pueden imaginar, es muy problemático. Otra de las cuestiones es evitación del tabaco y el problema de la polución atmosférica. Bueno, si alguien vive acá en La Plata, estamos bastante complicados. Y así, como ustedes ya vieron en farmacología básica, dividimos a los medicamentos en rescate de la obstrucción aguda o droga aliviadora rápida y prevención a largo plazo o drogas controladoras. Esto en los últimos 2 años, y mejor dicho, empezó el año pasado y este año ya fue con mucha más fuerza. Van a ver ustedes en la bibliografía que va a estar señalado las guías GINA. GINA significa la Estrategia Global contra el Asma. Son las guías internacionales más reconocidas de asma. Están en español, lamentablemente, las del 2016, que ya, como en el 18 y el 19 han cambiado bastante, no están disponibles, pero están libres para que ustedes por internet obtengan las guías 2019, la guía de bolsillo, la que está libre, 2019, que ya le pusimos ahí el enlace en el trabajo práctico para que ustedes puedan ingresar y tienen la guía disponible. 2019 lamentablemente solamente está en inglés y la de español es 2016, que han cambiado algunas cosas, pero bueno, señalando lo que cambió ya está. Y una de las cosas que cambió es esto, que lo empezamos a decir desde ahora. Históricamente, hasta hace 2 años, planteábamos rescate de la obstrucción aguda, agentes beta 2 de acción corta. Un beta 2 de acción corta, rescate de la obstrucción aguda. También sabíamos que el formoterol, ustedes lo conocen, ¿qué es el formoterol? Es un beta 2 de acción prolongada. De los beta 2 de acción prolongada, el formoterol, además de acción prolongada, tiene acción corta. Y en los últimos años se empezó a plantear que esa acción corta era útil. Por eso lo ponemos acá. Pero fíjense que acá le pusimos un cuadrito que dice más corticoide inhalado. ¿Por qué? Lo decimos desde ahora. Porque desde ya hace 2 años se plantea que nunca un asmático debe tratarse solo con beta 2 de acción corta. Aunque lo tengan que rescatar de la obstrucción aguda, ese paciente tiene que estar con corticoides inhalados. O en el momento tiene que estar concomitantemente con el corticoide inhalado. Ese es el concepto importante que se modificó a partir del 2018. En el 2018 lo marcaron como, bueno, sí, esto habría que hacer. Ya en el 2019 es categórico. La guía salió recientemente, en abril, fines de abril. De manera que la recomendación siempre es, cuando ustedes rescaten de la obstrucción aguda con un beta estimulante, deberían estar o usar adicionalmente un corticoide inhalado. Prevención a largo plazo, corticoides inhalados o corticoides inhalados con beta 2 de acción prolongada, o bloqueantes del receptor de leucotrienos o anticolinérgicos de acción prolongada. Estos son los distintos grupos que vamos a discutir. ¿Cómo monitorizamos los síntomas del paciente? Bueno, básicamente la presencia de síntomas diurnos y nocturnos. Si el paciente tiene necesidad de rescate, que está absolutamente vinculado con el punto anterior, si el paciente no tiene exacerbaciones importantes, si el paciente no tiene limitación de su actividad física y si el paciente tiene una función pulmonar normal, es decir, cuando el paciente se hace un flujo pico tiene más del 80% del valor que le corresponde, ese paciente está absolutamente bien controlado. Bien, entonces, escalón 1, primer punto. Históricamente tenemos prescribir un beta 2 inhalado de acción corta a todos los pacientes con asma sintomática. Cuidado, siempre con un corticoide inhalado en uso. ¿Sí? Esto no hay ensayos, es recomendación de expertos,
pero lo cierto es que siempre que ustedes utilicen beta 2 de acción corta, deberían estar usando un corticoide inhalado. Esto es lo nuevo año 2018-2019. Hasta ese tiempo planteábamos para el primer paso solo el beta 2 de acción corta. ¿Cuáles son los beta 2 de acción corta? El salbutamol. Si ustedes leen en el Goodman, la palabra salbutamol no existe. ¿Cómo? El Goodman no sabe que el salbutamol, yo fíjense que encima lo marqué, es la droga de elección. ¿Alguno leyó el Goodman? ¿Conocen que hay un libro? Sí. Evidentemente lo debe llamar de otra manera, porque no puede no conocer. Empieza con A, perfecto. Podemos hacer el ahorcado ahí, a ver, dale. Termina con OL, perfecto. ¿Alguien recuerda? Más o menos. Albuterol. Cuando ustedes lean en el Goodman o la terminología inglesa albuterol, en realidad están hablando de salbutamol, que es la estrategia más reconocida. El fenoterol se planteó en algún momento que tenía más efectos adversos. Y bueno, el inicio de acción es de 2 a 5 minutos, no dura más de una hora, el pico, perdón, se produce alrededor de la hora y la duración es no más de 4 horas. La forma de administración más adecuada es con un aerosol comercial, es decir, un inhalador de dosis medida. ¿Y ahí qué diferencia hay entre un aerosol de un beta 2 de acción corta del aerosol de cuando estoy hablando, que ya hablamos de las cucarachas? Ustedes son asmáticos y tienen aerosol para tratarse el asma y el aerosol para matar cucarachas. ¿Qué diferencia hay entre un aerosol y otro? Cuando ustedes apretan. Cuando ustedes apretan, yo aprieto. Una dosis determinada y el otro. Exactamente. Este es un inhalador de dosis medida, sería. Es decir, que por más que ustedes sigan apretando el medicamento, va a salir una dosis y no sale más. Si ustedes apretan el aerosol del insecticida, va a seguir durante todo el tiempo que ustedes aprieten. Acá no. Por eso es un inhalador de dosis medida. La dosis está medida cada vez que apretan. Y hoy en día entonces ya viene el beta 2 con el corticoide inhalado. No. Ah, ¿no? Ahora hablamos, pero no. Beta 2 de acción corta con corticoide inhalado no. No hay. En realidad había uno que no sé si sigue estando, pero no. Pero puede ser que beta 2 de acción prolongada sí. Ahora lo vemos. A ver. Este es el aparatito. Cuando ustedes ven al apretar sale una dosis determinada de micropartículas del beta 2. Característicamente, para mejorar la calidad de la inhalación debe usarse una aerocámara. La cantidad que queda en la boca del inhalador del inhalador comercial, es casi el 90%. De manera que el uso de la aerocámara optimiza la inhalación y por otra parte la hace mucho más sencilla. Cuando ustedes hacen el inhalador comercial en forma directa, lo tienen que agitar. Cuando apretan, tienen que coordinar. El paciente empieza a inspirar, cuando está inspirando, tiene que apretar para que salga el inhalador y tiene que seguir respirando para que el inhalador siga y llegue a la vía aérea. Es muy fácil de decir, bastante difícil de hacer. Lo pone a 2 traveses de dedos de los dientes. Bueno, esto a veces es muy difícil de lograr. Tanto en los extremos de la edad particularmente, sobre todo en pacientes de edad, los que vemos adultos, o en los pacientes chiquitos, los que ven niños. Lo cierto es que el uso de una aerocámara mejora notablemente esta situación. ¿Por qué? Porque ustedes lo agitan, lo ubican en la aerocámara está en la boca, disparan el inhalador en la aerocámara y el paciente lo que hace es aspirar directamente en la aerocámara. Esto optimiza notablemente la inhalación. Sería ideal que todos los pacientes que usen estos inhaladores utilicen aerocámara. Me adelanto, si usan corticoides inhalados es obligatorio, no es ideal. Con los beta 2 es ideal, con los corticoides inhalados es obligatorio. De manera que la idea es tener una aerocámara. Claro. Una aerocámara, nuevamente, tiene un costo muy bajo. Pero no es importante, digamos. Sí, es así. Ah, ¿sí? Es así. Sí, ahí la ven. Es así, la aerocámara es así.
Sí, no traje, perdónenme, pero Pensé que era como excusa. así es, pero cámara es de un tamaño. No. No, esta no, acá las ven, esta no, esta. Ah, ok. Tiene el tamaño más o menos, si quieren, misma mano. No, eso es El hecho de importante. que sea obligatorio el corticoide. Ahora lo discutimos. Otra opción para dar la medicación inhalada, que realmente para beta 2 de acción corta casi no se usa, había un solo producto que creo que no existe más, la terbutalina, pero ya aprovechamos para hablar de métodos de inhalación, son los polvos secos. Los polvos secos, en vez de ser algo que se nebuliza para que se administre, el polvo seco en este aparatito es un aparato de dosis múltiples. Esto es, este polvo seco, este aparato se llama Turhaler. Lo cargan girando esta ruedita y ya está el polvo disponible para aspirar. Entonces el individuo inspira, saca todo el aire y cuando ya sacó todo el aire, pone entre los labios la boquilla y hace una aspiración lenta, profunda y sostenida. La fuerza de aspiración la hace él. Este sistema es equivalente en calidad a lo que se logra el aerosol comercial con aerocámara. ¿Sí? ¿Y por qué no hay? Sí, no hay para beta 2 de acción corta, pero hay para todo lo demás. Como ahora vamos a ver, es decir, corticoide inhalado, beta 2 de acción prolongada, esto sí existe. Este es un equipo que se llama Discus, que tiene absolutamente la misma característica. Lo único que en vez de ser un cilindro es un disco, se carga de aquí con esta tecla, aquí ven la boquilla, una vez que se cargó hace exactamente lo mismo que esto. Este es el Discus y este es el Turhaler. También, no sé si lo puse, no, se me quedó ahí, creo que está la diapositiva, pero quedó como oculta. También hay formas que son cápsulas que se ponen en un equipo y el equipo rompe la cápsula y el paciente aspira. Lo mismo que esto. En vez de ser polvos de dosis múltiples, son dosis únicas. Se abre la tapita, se pone la cápsula, se cierra, el sistema cuando apretan rompe la cápsula, queda el polvo disponible y aspira de la misma forma. Es decir, la base es siempre la misma. Polvo seco o con una cápsula que es monodosis o con dosis múltiples. Los polvos secos con este sistema tienen una utilidad, digamos, una calidad de aspiración igual al inhalador comercial con aerocámara. La nebulización, ahí ven un nebulizador, no tiene ninguna ventaja, lo marco, no tiene ninguna ventaja sobre los inhaladores comerciales. La partícula que logra el nebulizador ultrasónico es mucho más grande y es menos adecuado. Por supuesto, si el paciente es un paciente que no puede usar porque es un niño que no puede administrar, o un anciano que es imposible administrarle un inhalador, esto es una opción, pero nunca es la primera opción. Los otros equipos son portátiles, esto hay que enchufarlo, es mucho más complejo todo el sistema y tiene menor calidad de administración. Insisto, se reserva para pacientes que no pueden usar inhaladores, para pacientes que no saben o no pueden aprender a hacer inhalador, o en los extremos de la vida que no pueden usar inhaladores comerciales, tanto de aerosol con aerocámara como de un inhalador de polvo seco. Entonces la persona que va a la guardia a hacerse nebulización es conveniente hacer un aerosol. Si vos en la guardia tenés un inhalador comercial con aerocámara, es mejor hacerle eso que la nebulización. Lo que pasa que seguramente en la guardia que uno está no tiene ni inhalador comercial, ni tiene aerocámara y tiene un nebulizador, o nebuliza a través del oxígeno. Bueno, así es lo que se puede hacer. Sí, pero si el paciente llega a la guardia, salvo que sea un asma muy severa, si un paciente esté muy comprometido, el aerosol comercial es no solo igual, sino que es mejor. Pero insisto, vos podés hacer lo que tenés disponible. Pero la idea es, no hay que recomendarle a los pacientes, mire, cómprese un nebulizador, no se compra un nebulizador. ¿Sí? Los beta 2 estimulantes, los beta 2 entonces volvemos al beta 2. ¿Tiene efectos adversos? Sí, tiene efectos adversos. Las palpitaciones, la taquicardia y el temblor, todo esto está vinculado con el efecto adrenérgico, pero alguno me va a decir algo. Alguno me tiene que hacer un comentario como que algo no. Selectivo. Pues sí es beta 2 selectivo.
cierto que puede estimular algo, lo cierto es que son beta 2 correctos y lo que hacen es produce una marcada vasodilatación por ser beta 2 y eso descarga el sistema simpático. Así que más allá o adicionalmente a un efecto local, tendría el efecto reflejo de la descarga simpática. Lo cierto es que pueden dar palpitaciones y taquicardia. Por favor, esto sí es un dato fundamental y me parece que esto hay que subrayarlo. Si ustedes reciben en la guardia a un paciente asmático con una crisis severa y está taquicárdico, ¿qué piensan? ¿No le hago el beta 2 porque le va a dar más taquicardia? No, el paciente está taquicárdico porque está hipóxico. Esto es un efecto adverso a considerar, pero de ninguna manera, si el paciente necesita ser rescatado, que esté taquicárdico es una contraindicación para hacerlo. Es más, la taquicardia seguramente es una expresión de la hipoxia que el paciente tiene. ¿Sí? Bien. ¿Y el temblor por qué es? Receptores beta 2 en la placa. En la placa. Por lo tanto, el temblor muscular, esto quizás es lo que el paciente más se queja del temblor muscular. Efectos gastrointestinales, esto realmente, la irritación respiratoria cuando se utiliza la aerocámara no es significativa, la hipopotasemia son dosis altísimas, y sí se ha planteado, nuevamente perdónenme, no sé si lo puse, sí, que el uso regular y frecuente de beta 2 de acción corta se utiliza con efectos adversos. ¿Por qué? Por regulación descendente, porque disminuye la broncoprotección y da una respuesta de rebote. Si el paciente tiene un fenómeno inflamatorio, lo único que le hace es broncodilatarlo. No sé si es claro. Por lo tanto, la idea es no usarlos solos a los beta 2 de acción corta. Y esto es una de las bases, incrementan la inflamación usados solos, y esto es una de las bases por las cuales se trata actualmente de que no se utilicen solos. Fíjense, cuando el paciente utiliza más de 3 envases, más de 3 tubitos por año, esto significa 2 por día, no parece una cantidad muy grande, se ha asociado con mayor riesgo de exacerbaciones. Y si utiliza un tubito por mes, este paciente tiene mayor riesgo de muerte. De manera que esto ha llevado a que los beta 2 de acción rápida, que son muy importantes, aún en casos leves se recomienda que no se usen solos, sino que se usen asociados a un agente corticoide inhalado. Bien, esto es, bueno, acá, por seguridad, como ven en China, esto es 2019, no recomienda el beta 2 de acción corta como único tratamiento. Se basa en incremento del riesgo de exacerbaciones y por lo tanto, y que el corticoide esto lo disminuye. Por lo tanto, aún en el paso 1, lo que ha cambiado actualmente es que hay que usar también corticoides inhalados. Bien, la otra opción que tenemos modernamente para salir de la obstrucción aguda es formoterol con corticoide inhalado, y esto sí viene junto. Esto sí viene junto, con formoterol con un corticoide inhalado. Entonces, esta combinación de formoterol y corticoide inhalado es equivalente a un beta 2 de acción corta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno usa salbutamol en un contexto de uso de corticoides o puede usar conjuntamente el formoterol con corticoide inhalado. Esto es lo nuevo. Hasta ahora esto era solamente acción prolongada y no le llevábamos el apunte al efecto rápido que el formoterol tenía. Es más, planteábamos, la verdad que no me importa porque lo uso en dosis fija como preventivo. Y sin embargo, actualmente empezó a decir, sí, me importa porque también lo puedo usar para un efecto agudo. Por lo tanto, para resumir, el paciente en el escalón 1 tiene que recibir un beta 2 de acción corta más alguna actividad de corticoide inhalado, punto. Esto se puede lograr con salbutamol, con un corticoide inhalado usado concomitantemente, o se puede lograr en el mismo frasquito con formoterol más un corticoide inhalado. ¿Sí? Ojo, esto es carísimo. Como van a ver, usar 2 veces por día formoterol con corticoide inhalado sale más de 2.500 pesos por mes. ¿Sí? Usarlo, un corticoide inhalado con salbutamol, van a ver que es un poco más económico. Pero bueno, las dos opciones están. Lo que yo quiero plantear hoy, que quede claro, es escalón 1, beta 2 de acción corta con corticoide inhalado.
Puede ser el salbutamol o podría ser la combinación que ya venía del formoterol. Bien. Otras vías de administración no. Y cuando uno dice regular a demanda, es lo mismo que preguntarle a alguien que está cuidando que nadie se ahogue en una pileta de natación y le pregunta, ¿vos te tirás al bañero? Uno le dice, o al guardavidas, perdón. Ustedes le dicen, ¿vos te tirás una vez cada 10 minutos o te tirás si alguien se cae al agua? Si es un rescatador, se tiene que tirar, de manera que estos de acción corta se deben utilizar cuando el paciente tiene una crisis, no preventivamente, justamente los preventivos son nosotros. ¿Sí? Bien. El uso de más de 10 PAS por día es señal de muy mal control. Bueno, esto es lógico. El paciente cuando usa beta-2 de acción corta y no se controla, es que sí está mal controlado. Este paciente con un corticoide asociado se va a controlar muchísimo mejor. Bien, el bromuro de hipatropión y la teofilina no deben utilizarse en el asma asintomático. Son muy poco efectivos, digo, para el rescate agudo. Son muy poco efectivos, tienen más efecto adverso, así que olvídenselos. Y ahora sí, en el escalón 2, los pacientes requieren sí o sí corticoides inhalados. Ahora vimos que en el escalón 1 también, bueno, está bien, pero en el escalón 2 característicamente es el corticoide inhalado. Ustedes ya saben todo lo que hacen los corticoides por la inflamación, que actúan en todos y cada uno de los pasos de la inflamación, y por lo tanto disminuyen la inflamación, disminuyen la hiperreactividad, pero esto no solamente es un concepto de eficacia farmacológica, sino hay claras evidencias clínicas que esto sucede. Perdón, me voy un paso atrás. Lo que acabo de decir de en el escalón 1 usar corticoide inhalado con formoterol o con salbutamol no tiene ensayos clínicos. Tal es así que, por ejemplo, formoterol con corticoide inhalado no está aprobado por FDA para el rescate agudo, más allá de que esté en todas las guías. No tiene ensayos clínicos, es una recomendación de expertos, basado en lo que dijimos. Esto sí tiene ensayos clínicos. Entonces, fíjense, reduce las exacerbaciones en un 56%, dosis dependiente. Mejora claramente el BEF, de manera que los corticoides inhalados en este metaanálisis demostraron fehacientemente su eficacia. Estudios observacionales demostraron reducir la mortalidad por asma, de manera que el corticoide inhalado es crítico en el manejo del asmático. La mejoría tarda 1 a 2 semanas en encontrarse, no es efecto inmediato porque el corticoide inhalado es un antiinflamatorio que tiene que ir actuando, y el efecto máximo puede tardar hasta 2 meses, algunos dicen 3. De manera que necesito un par de semanas para tener un claro efecto y hasta 2 meses para tener el efecto completo. Tengo una consulta por ahí, ¿qué tanta diferencia hay entre un corticoide, el efecto que hace el corticoide inhalado, a por ejemplo una inyección de corticoides? Bueno, ahora lo vemos. El corticoide inhalado tiene la enorme ventaja de mantener la eficacia para la vía respiratoria sin los efectos adversos que discutimos semanas atrás de los glucocorticoides por vía oral. Por lo tanto, lo que nunca se consiguió con los corticoides, que es separar el efecto antiinflamatorio de todos los efectos adversos, se consigue con el uso local. De manera que a las dosis moderadas, bajas y medianas, no tiene prácticamente, como vamos a ver, ningún efecto sistémico. Esa es la ventaja del corticoide inhalado. Por eso se usa inhalado. Por supuesto, si lo usás por vía oral va a tener igual eficacia, y si usás dosis más altas, mucha más. Pero estás pagando todos los efectos que viste hace 2 semanas. En cambio, el corticoide inhalado, como vamos a ver, tiene muchísimos menos efectos adversos. En todos los pacientes con asma leve, moderado o severo hay que usar corticoide inhalado. Y hoy podríamos decir en todos los pacientes deberían tener un corticoide inhalado, aunque tengan síntomas leves, aunque sean intermitentes. Los más comunes son la beclometasona, la budesonida y la fluticasona. Lo ideal es empezar con dosis bajas y empezar a subirlas. Las dosis bajas, creo que acá estaba, sí, acá está. Las dosis bajas de budesonida son de 200 a 400. La fluticasona como dosis bajas es de hasta 250. Y la dosis baja de beclometasona hasta 500. Es decir, 500 de beclometasona, 400 de budesonida y 250 de fluticasona.
son los más comúnmente utilizados. El intervalo de dosis, acá estamos hablando de prevención. El intervalo de dosis, la eficacia es mejor con 2 veces por día. Y cuando el paciente está muy buen controlado, se podría hacer una sola vez por día. Pero básicamente son 2 veces por día. La dosis de mantenimiento es la menor dosis que el paciente esté bien, sin señales de exacerbaciones, ni diurnas, ni nocturnas, ni nada de lo que vimos como elementos de buen control. Los sistemas de inhalación, lo vemos, el 80 al 90% está en la orofaringe con el inhalador comercial, por lo tanto, siempre hay que usar un espaciador. Los estudios que se hicieron en adultos, comparando el inhalador con espaciador y el polvo seco inhalado, fueron prácticamente iguales. Es decir, que no son ni mejores ni peores, son equivalentes. En general había cierta preferencia por el polvo seco inhalado porque era más chiquito. De otra manera había que llevar la aerocámara más el otro elemento. Es un poquito más económico usar un inhalador en aerosol más el espaciador que el polvo seco inhalado. Los corticoides inhalados pueden tener alguna disponibilidad sistémica, pero es pequeña porque la mayoría en el metabolismo hepático desaparece. Lo que se absorbe es rápidamente destruido, el metabolismo hepático desaparece. Fíjense que acá el que más tiene es la budesonide, el que menos tiene disponibilidad sistémica es la fluticasona. De todas maneras, entre budesonide y fluticasona no hay una clara evidencia clínica de mayores efectos adversos. De manera que si bien este es un dato farmacocinético, no lo podemos usar porque no hay evidencias clínicas firmes para decir la fluticasona es mucho mejor que el budesonide. Cualquiera de los dos son los dos más utilizados. Los efectos adversos existen, sí, los principales son locales. Dependen de la dosis y de cómo se utilice. La candidiasis sistémica, es decir, la candidiasis oral es en el 5% de los pacientes y disminuye mucho con el espaciador. Y otra cosa que agrego, tanto para el espaciador como para el polvo seco, con el buche al final de la dosis. Con cualquiera de los sistemas algo queda en la boca. Por lo tanto, cuando el paciente termina de hacer el inhalador de corticoides, se tiene que enjuagar la boca con agua. Cuando termina la inhalación se enjuaga la boca y esto baja. La difonía disminuye también mucho con el uso de espaciador. Si se produce la difonía hay que bajar la dosis porque es un efecto sobre los músculos del corticoide y esto no es reversible si no se baja la dosis. Y si se dan corticoides sistémicos, bueno, el problema es que van a producir efectos adversos sistémicos, pero los efectos adversos sistémicos de los corticoides inhalados son solo en muy altas dosis. Y como siempre, supresión del eje, fíjense, dosis de 800 microgramos a corto plazo no han mostrado evidencia de efectos adversos. Hay varios estudios, 2000 incluso con espaciador no tuvo efectos adversos, de manera que aún en dosis altas de budesonide, fluticasona o beclometasona, aunque haya alguna alteración de la respuesta bioquímica, no suele haber diferencias al estrés. Dicho en otras palabras, los corticoides inhalados no afectan la respuesta al estrés y no es ese un problema que tengamos. De los efectos sistémicos, fíjense que dosis medias y altas no produjeron aumento de la dosis. Solamente si el paciente usa dosis muy altas se podría considerar hacer una densitometría, pero en general es muy poco el problema que puede producir. El tema es en los chicos. Si bien, como ya dijimos, nosotros hacemos o hablamos de farmacología en esta cátedra a partir de los 15 años, esto es cuando dejaron de ser población pediátrica, vale la pena decir que en los chicos hay una preocupación muy grande con el uso de corticoides inhalados porque puede suprimir el crecimiento lineal. Básicamente hay varios estudios, algunos decían que lograban la estatura normal pero más tardíamente, y una cosa que hay que conocer es que el asma mal controlada también baja el crecimiento. Este que viene aquí es un metaanálisis reciente que siguió más de 1000 chicos de 5 a 13 años por 5 años
Y lo que encontró que la diferencia de altura entre los que recibían y no corticoides inhalados era de 1 centímetro. Había una diferencia, pero la diferencia era 1 centímetro. Insisto, es por el efecto inhibidor del crecimiento cartilaginoso, del cartílago de crecimiento, por supuesto. Insisto, el efecto es mínimo. Sepamos que en los chicos es una preocupación grande. Nada más que eso decimos nosotros, el resto lo discutirán con los pediatras. Bien, aquí ven una candidiasis, otras cosas que realmente produzca lesiones de equimosis en las manos, no. Cataratas no produce, así como los corticoides orales sí producen cataratas, estos no producen cataratas. Básicamente efectos locales y nada más, solo si estuviera con dosis muy altas habría que empezar a preocuparse por algún efecto adverso. El otro grupo para usar como preventivo son los antagonistas leucotrienos, que como ven son mucho menos efectivos que los corticoides inhalados. La frecuencia de respuesta es del 50%, mucho menos efectivos que los corticoides inhalados. Podrían ser una alternativa a los corticoides inhalados, pero una alternativa de menor eficacia. Sí, en los chicos se ha utilizado para tratar de bajar lo más que se pueda la dosis de corticoide inhalado, pero esto en el adulto obviamente no ocurre. En el asma inducida por aspirina y AINE, como esto inhibe el receptor de leucotrienos, es razonable considerarlo como una muy buena alternativa. Y en la rinitis alérgica, el Montelukast, que es el que vamos a hablar de nosotros, el inhibidor del receptor cis-LT1, es realmente muy efectivo en pacientes con rinitis alérgicas refractarias. Nuevamente, versus corticoides inhalados menos eficaces. Son útiles, sí, pero menos eficaces que los corticoides inhalados. Se dan por vía oral, tienen como efecto adverso bastante pocos los efectos adversos, pero hay cefalea, somnolencia, alguna manifestación digestiva. Rara vez se ha descrito eosinofilia y vasculitis, un churtral, rara vez, pero existen, pero rara vez se han descrito. La teofilina, hace 20 años, cuando hablamos en farmacología y asma de teofilina, el 80% de la actividad era teofilina. Hoy no creo que vaya a ser ni el 1%. La teofilina es un agente de un mecanismo de acción muy complejo que inhibe la fosfodiesterasa, que antagoniza la adenosina y que, bueno, disminuye alguna liberación de mediadores, mejora el clínex mucociliar, podría tener alguna actividad antiinflamatoria, realmente se conoce bien el mecanismo. La mejoría es muy leve, muchísimo menor que los corticoides inhalados y otras medidas, con el inconveniente que es una medicación que tiene una farmacocinética extremadamente compleja, donde hay múltiples diferencias individuales y posibles interacciones con medicamentos, con enfermedades. Por lo tanto, es muy difícil de usar y, como si esto fuera poco, como dijera un vendedor ambulante, es una droga sumamente tóxica que puede tener a niveles altos arritmias y convulsiones que pueden ser mortales. De manera que es una droga poco eficaz, difícil de usar y con riesgos importantes. A la luz de los medicamentos que hoy tenemos, realmente son muy poca la posibilidad de encontrar alguna indicación y mucho menos en este momento. Así que en un paciente en un escalón 2 la teofilina no debería estar, aunque están las guías como una posibilidad, no debería estar. El cromoglicato ya somos más agresivos, directamente lo borramos. El cromoglicato para el adulto tarda 4 semanas en hacer efectos, muy poco efectivo, es molesto, hay que hacerlo 4 veces por día, vale lo mismo que otras cosas, así que directamente el cromoglicato le marcamos y no vamos a hablar más. Si el paciente no está bien con esto, pasamos a otro plano y en ese plano debemos evaluar el cumplimiento, ver si está haciendo bien la técnica de inhalación y en ese tercer punto lo que hay que hacer es agregarle al corticoide inhalado un beta-2 de acción prolongada. De manera que cuando el paciente con beta-2 de acción con corticoides inhalados no está controlado, debe agregarse un beta-2 de acción prolongada. Aquí ven que el añadido de un beta-2 de acción prolongada a corticoides inhalados redujo la tasa de exacerbaciones, RR084.
De manera que el agregado de beta 2 de acción prolongada a los corticoides inhalados disminuye notablemente la tasa de exacerbaciones de los pacientes asmáticos. Sí deben tenerse en cuenta que nunca los beta 2 de acción prolongada hay que usarlos solos. Esto se nos desdibuja un poco, porque ahora, yo esto los años anteriores lo enfatizaba mucho. Ahora ustedes, ¿qué me van a decir? Los beta 2 de acción corta tampoco. De manera que conceptualmente hoy ya tampoco. Antes esto era crítico, y ahora les voy a mostrar por qué. Porque sí es más crítico que los beta 2 de acción corta. Y ahora van a ver por qué es más crítico. Lo cierto es que los que tenemos es el salmeterol y el formoterol. Como ven, la acción del formoterol también, además de ser acción prolongada, es acción corta. Se puede usar el mismo que se usa como restante, exactamente. Se utiliza 2 veces por día. Acá dice el esteroide en forma separado con el mismo inhalador, no hay diferencias en eficacia, pero algunos dicen que hay diferencias en adherencia. Tener un solo inhalador es más fácil que tener 2, y eso mejoraría la adherencia en un solo inhalador. ¿Por qué no debe usarse y por qué acá tengo mucho más derecho a decir que no? Porque acá sí hay un ensayo. Se hizo un ensayo, que es el estudio SMART, donde se evalúa un corticoide de acción prolongada solo en pacientes asmáticos. Es decir, beta 2 de acción prolongada, discúlpenme, dije mal, dije corticoide. Un beta 2 de acción prolongada solo en pacientes asmáticos, y llevó a que aumentaban las muertes respiratorias, las muertes relacionadas con asma, aumentaban 2 a 4 veces. Fíjense, muerte respiratoria 2 veces más, muerte relacionada con asma 4 veces más. Un metaanálisis de beta 2 de acción prolongada sola aumentó 3 veces y media la mortalidad. De manera que acá sí tengo más argumentos. Lo otro es por consideración, análisis, pero acá tengo ensayos clínicos. Y acá sí, lo de la adherencia, vimos que el formoterol como prevención y rescate era mejor que utilizarlo de otra manera. ¿Por qué? Porque estaba todo en el mismo aerosol. Pero bueno, esto es, cualquiera de las dos opciones para acción corta está bien. Ahora, el paciente no mejora, ¿qué hago? Y le subo los esteroides inhalados. Si le subo los esteroides inhalados, mantengo el beta 2 de acción prolongada, pero subo la dosis de esteroide inhalado. Acá sí podría pensar en agregar montelukast o teofilina como un punto más. Es decir, está con corticoides inhalados en dosis más altas, y asociado al beta 2 de acción prolongada, y el paciente no está bien, y ahí puedo pensar en agregarle montelukast o teofilina, podría ser considerado. Incluso acá puedo considerar agregar otra cosa más, como es el tiotropio. El tiotropio es un agente anticolinérgico de acción prolongada, diferencia con el ipatropio, que era de acción corta. El tiotropio, que es de acción prolongada, tiene un estudio de no inferioridad sobre beta 2 de acción prolongada agregándolo a un corticoide inhalado. Es decir, que el tiotropio se puede agregar también al tratamiento, y ha demostrado que en pacientes asmáticos que no han respondido al corticoide inhalado con beta 2 de acción prolongada puede ser una alternativa. Es decir, estaríamos agregando un tercer medicamento. ¿Es un LAMA o un...? Este es un ¿De acción larga? de acción prolongada, sí. Es un anticolinérgico de acción prolongada. Tiene estudios, fíjense, ensayos multinacionales con adición del tiotropio a corticoide inhalado con el beta 2 de acción prolongada, reducía las exacerbaciones. De manera que el tiotropio sería una alternativa para agregarle a los pacientes que con altas dosis de corticoides inhalados más beta 2 de acción prolongada no están bien controlados. Con algunas precauciones, porque en algunos pacientes aumentó algunas muertes cardiovasculares, sobre todo algún sistema de inhalación. Los estudios con tiotropio excluyeron pacientes con riesgo cardiovascular, de manera que este riesgo cardiovascular aparece como un signo de pregunta. Pero el tiotropio está aceptado para el paciente que no puede manejarse con beta 2 de acción prolongada y dosis alta de corticoides inhalados. Siempre como agregado, sí, agregado, no agregado.
Y finalmente los esteroides orales, que son altamente efectivos, pero con todos los problemas que ustedes ya conocen, de manera que habría que tratar de hacer ciclos cortos para alcanzar el control, y si necesita más largo plazo tratar desesperadamente de usar la menor dosis posible, días alternos, algo para usar lo menos posible como usarlos. De manera que el corticoide oral es muy efectivo, pero es un problema importante si lo quiere usar a largo plazo. Más un lado. El paciente sigue con el mismo plan. Habitualmente el paciente que no se controla sigue con su tratamiento inhalado, se le agrega el corticoide durante un ciclo corto para alcanzar el control y luego se le saca. Pero nunca se le retira, cuando se hace un corticoide oral, un corticoide inhalado. ¿Por qué? Porque es la base que vos necesitas seguir controlando. Y finalmente llegamos a, como no podía ser de otra manera, al omalizumab. El omalizumab es un anticuerpo monoclonal contra la IgE. Ya vimos que la IgE jugaba un rol preponderante en el asma alérgico. De manera que el omalizumab muestra evidencias clínicas que baja las exacerbaciones, disminuye la dosis de corticoides inhalado y su utilización es en pacientes con asma alérgica con evidencia de reactividad o por test cutáneo o por pruebas in vitro, si una IgE alta para X, a aeroalergenos. ¿Es tan frecuente llegar al escalón 5? Poca. El omalizumab, fíjense, asma no controlada con fluticasona en altas dosis, redujo exacerbaciones, menor uso de rescate, mejor calidad de vida, es decir, fue efectivo. El problema son algunos efectos adversos que, como su uso es bastante reciente, a veces algunos no conocemos porque la IgE se necesita para muchas cosas. Por ejemplo, se ha planteado la posibilidad de aumento del riesgo de cáncer, la posibilidad de anafilaxis, las infecciones por el mintos, claro, al sacarle la IgE, las infecciones por el mintos también aumentaron. Y el otro inconveniente, que lo pueden ver en el último renglón, se usa por vía subcutánea una inyección cada 2 a 4 semanas y se calcula la dosis por la cantidad de IgE que el paciente tiene, pretratamiento y el peso. La dosis se calcula, peso del paciente y cantidad de IgE, bueno, se valora lo que se necesita. Una ampolla sale hoy 32.386 pesos. Calculen cada 2 a 4 semanas, multipliquen según el peso. Y acá yo les dejé los precios de los años anteriores. Sale el doble exactamente que en el 2017. Ya alguien podría haber ahorrado en omalizumab. Y finalmente, para pacientes refractarios hay un anticuerpo monoclonal que es anti-interleuquina 5, que es el mepolizumab. Hay algunos estudios, está disponible en nuestro medio al módico precio, no sé, creo que vale 63.000 pesos la ampolla. Esperen que quedó, discúlpenme un segundito. Vamos a hacer esto. Porque no me la presenta. Vamos a mirarla así. Entonces, se ve. El esquema escalonado sería: primer escalón, formoterol más corticoide inhalado cuando el paciente tenga síntomas, o beta-2 de acción corta, salbutamol con corticoide inhalado. Acá lo tenemos en un solo producto, acá hay que tener dos. Segundo escalón, corticoide inhalado en dosis bajas. Acá vemos las alternativas, muy poco recomendables. Tercer escalón, corticoide inhalado al cual le agregamos el beta-2 de acción prolongada. Cuarto escalón, le aumentamos la dosis del corticoide inhalado, manteniendo el beta-2, y se puede agregar tiotropio, se puede considerar montelukast, se puede considerar teofilina, porque si el paciente no está respondiendo y es razonable, insisto, el universo de estos pacientes es bastante pequeño, pero son recomendaciones de cómo intensificar. Y finalmente, los corticoides orales o el omalizumab.
Cuando ustedes ven esto en el gráfico cuando ven esto en el gráfico de China 2019 dice exactamente lo mismo. No se lee bien, según necesidad, bajas dosis de corticoide inhalado más formoterol o bajas dosis de corticoide inhalado y uso de SABA, esto es salbutamol. Segundo paso, diarias dosis de corticoides inhalados. Tercer paso, corticoide inhalado más LABA. Cuarto paso, dosis medias de corticoide inhalado. Quinto paso, hacemos el estudio genético, etc. Y ahí le agregamos corticoides orales, omalizumab, etc. Y para terminar, esto es lo mismo, los precios. Un beta-2, el aerosol de salbutamol sale 446 pesos. Si le sumamos un corticoide inhalado, más o menos puede ser 1000, tendríamos 1400 pesos. Si usamos budesonide con formoterol tenemos 2500, es decir que es bastante más costoso usar budesonide formoterol que utilizar budesonide más un corticoide inhalado separado. El Montelukast también sale 1000 y pico, así que empiecen a sumar en un paciente que no se puede encontrar. Y en el caso de necesitar un anticuerpo monoclonal, la situación desde el punto de vista de la financiación de esto la haga el paciente, lo cual es prácticamente imposible, le haga la seguridad social, es realmente sumamente dificultoso. Bien, ¿preguntas? ¿Ese es el tratamiento de un asmático a lo largo de...? Eso es de un asmático crónico. Hay otra condición que no la vamos a discutir ahora, que es la crisis asmática. Si ustedes se fijan en el entorno, hemos subido un material hecho por nosotros donde están todos estos elementos que dijimos y hay un ítem que se llama crisis asmática, donde ahí se analiza porque hay otras condiciones, otros enfoques del manejo. Esto es manejo del paciente asmático crónico, cómo rescatarlo y cómo evitar que tenga exacerbaciones. La crisis asmática es otra cosa, la tienen en el material para lectura, está subida desde ayer o antes de ayer en el entorno. La edición nueva, que es la 2019.